Y si te dijera que puedes romper todos los límites que te detienen en tan solo 7 días, sin cambiar de trabajo, sin ganar la lotería y sin depender absolutamente de nadie. Tal vez pienses, imposible, eso no sucede en la vida real. Eso es exactamente lo que tu paradigma quiere que creas. Fue programado para mantenerte en el mismo lugar, repitiendo los mismos errores, creyendo que estás tomando decisiones lógicas, cuando en realidad el 95% de lo que haces es automático y determinado por una programación que ni siquiera sabes que existe. Aquí está la contradicción. Ya tienes dentro de ti todo el potencial, todas las ideas y todos los recursos que necesitas para crear la vida que deseas. Pero mientras esa programación antigua no se modifique, nada cambiará. No importa si trabajas 12 horas al día, lees todos los libros de finanzas o ves cientos de conferencias motivacionales. He visto personas sumamente inteligentes, atrapadas en sueldos mediocres y otras sin título ni experiencia que han construido fortunas. La diferencia entre ellas no es suerte ni talento, es el paradigma que llevan dentro. Lo que te mostraré hoy no es teoría, es el mismo proceso que me sacó de una vida sin rumbo para ganar más de 120,000 pesos mexicanos en mi primer año de negocios, sin ningún curso formal. Y si lo aplicas, en solo una semana sentirás la primera gran grieta en la pared invisible que te mantiene atrapado. ¿Has notado cómo para muchas personas la vida parece seguir un guión invisible que se repite año tras año? Se levantan temprano, trabajan duro, toman cursos, estudian nuevas estrategias y aún así enfrentan las mismas dificultades financieras, emocionales y profesionales. Es como si existiera un muro transparente que les impide avanzar, por más que se esfuercen. Ese muro no está hecho de concreto, sino de creencias y hábitos profundamente arraigados en el subconsciente. Se llama paradigma, y la verdad es que es mucho más poderoso de lo que la mayoría imagina. Un paradigma es como un sistema operativo invisible que corre en tu mente, controlando silenciosamente lo que piensas, sientes y haces. Está formado por todas las ideas y experiencias que has absorbido desde la infancia, muchas veces sin darte cuenta. Y lo más peligroso es que no necesita ser verdad para ser real en tu vida. Si crees que no eres bueno con el dinero, o que quien nace pobre, muere pobre, o que el dinero es difícil de ganar, esa creencia, aunque sea una percepción equivocada, determinará tus resultados. Recuerdo claramente cuando me di cuenta de esto por primera vez. En ese entonces, trabajaba en el Cuerpo de Bomberos de Toronto. Era un empleo seguro y respetado, pero mi vida financiera era un ciclo interminable de cuentas, deudas y frustraciones. Creía que la única forma de mejorar era esperar un aumento o conseguir un segundo empleo. Pero esa mentalidad me mantenía exactamente en el mismo lugar. Todo cambió cuando un amigo me presentó el libro Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. No fue solo la lectura lo que transformó mi vida, sino la conciencia de que podía cambiar la forma en que me veía a mí mismo. En ese momento, comencé a imaginar una versión de mí que ganaba más dinero, que tenía negocios, que tomaba decisiones audaces. Y no me quedé solo en la imaginación. Empecé a actuar como esa persona actuaría. Poco tiempo después, dejé el Cuerpo de Bomberos y abrí mi primer negocio de limpieza. No tenía formación ni experiencia, y muchos me llamaron loco. Pero en mi primer año, ese negocio facturó más de 120,000 pesos mexicanos. No fue suerte, fue porque cambié el paradigma que me mantenía atrapado. La ciencia demuestra que más del 90% de lo que hacemos cada día es automático, producto de hábitos y patrones grabados en el subconsciente. Eso significa que si tu paradigma dice que solo mereces una cantidad determinada al mes, no importa cuánto trabajes o estudies, siempre encontrarás formas de mantenerte dentro de ese límite, sea aceptando empleos mal pagados, desperdiciando oportunidades o gastando más de lo necesario. Es como un termostato. No importa si la temperatura sube o baja temporalmente, siempre se ajusta para volver al patrón programado. Mira el ejemplo de personas que ganan la lotería. Las investigaciones muestran que la mayoría pierde todo su dinero en pocos años y regresa a la misma situación que antes.
eso no pasa por falta de suerte o inteligencia, sino porque su paradigma no cambió. Su subconsciente no sabía cómo manejar ese nuevo nivel de abundancia y hizo todo lo posible para regresar al estado anterior. Por otro lado, las personas que construyen riqueza a partir de una nueva autoimagen tienden a mantenerla y expandirla, porque el paradigma que sostiene ese resultado está profundamente arraigado. Lo más sorprendente es que este mecanismo no se limita al dinero, afecta las relaciones, la salud, la autoestima y todas las áreas de la vida. Si tu paradigma dice que ninguna relación funciona para mí, inconscientemente atraerás o crearás situaciones que confirmen esa creencia. Si dice que siempre me enfermo en invierno, tu cuerpo, a través del poder de la mente, encontrará maneras de validar esa expectativa. Es como si toda tu vida estuviera moldeada por un guión invisible escrito hace años y que nunca has revisado. Cuando entiendes que el verdadero enemigo no es la falta de tiempo, dinero o oportunidades, sino esa programación interna, empiezas a tener el poder para cambiar. Cambiar un paradigma no es simplemente pensar positivo o esforzarse más. Es crear con claridad y emoción una nueva imagen mental de quién quieres ser y repetirla hasta que el subconsciente la acepte como verdad. Es actuar como esa nueva persona actuaría, aunque al principio parezca extraño o incómodo. Puedo asegurarte que cuando tu autoimagen cambia, las circunstancias a tu alrededor también cambian. Comienzas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas, a tomar decisiones que antes parecían demasiado arriesgadas y a atraer personas que antes parecían lejanas a tu realidad. Lo más sorprendente es que todo esto sucede no porque el mundo externo cambió, sino porque la frecuencia que emites cambió. A partir de ese momento, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una expansión continua. Si sientes que estás atrapado en un ciclo repetitivo, tal vez sea hora de dejar de buscar respuestas afuera y comenzar a mirar hacia adentro. Pregúntate, ¿qué imagen tengo de mí mismo? Porque esa imagen es la que está moldeando todos los resultados que tienes hoy. Cuando esa respuesta cambie, todo lo que ves, experimentas y atraes también cambiará. Y será de una manera tan profunda que te preguntarás por qué no comenzaste antes. Hay un momento específico en el camino de cualquier transformación en el que la mayoría de las personas se rinden. Es el punto en que, de repente, comienzas a sentir un miedo casi paralizante, como si algo dentro de ti gritara para que pares y regreses a la seguridad de lo conocido. Yo llamo a esto la barrera del terror. Lo curioso es que, aunque parece una señal de que vas en la dirección equivocada, en realidad es todo lo contrario. Ese miedo es la prueba de que estás a punto de cruzar a un territorio completamente nuevo, donde tu antiguo yo ya no tiene control. La barrera del terror no aparece cuando solo sueñas con cambios o haces planes en papel. Surge cuando realmente decides actuar diferente, cuando empiezas a dar pasos que contradicen tu paradigma actual. En ese momento, tu mente subconsciente, programada para mantener todo igual, entra en modo de defensa. Empieza a generar todos los argumentos, justificaciones y sensaciones posibles para convencerte de que abandones. El corazón se acelera, las manos sudan, los pensamientos se vuelven caóticos. Todo para empujarte de regreso a tu zona de confort. Yo viví esto tan intensamente que si no hubiera entendido lo que pasaba, habría retrocedido como muchos otros. Hubo un tiempo en que recibí una propuesta de negocio que podía multiplicar significativamente mis ingresos, pero que también me obligaba a dejar atrás una estructura que me daba seguridad. Durante días estuve consumido por dudas. Mi mente presentaba escenarios de fracaso, vergüenza y pérdida, pero algo dentro de mí sabía que ese miedo era justamente la puerta que necesitaba atravesar para alcanzar el siguiente nivel. Y eso fue exactamente lo que hice. Entré en el negocio, y esa decisión me abrió puertas que jamás habría encontrado si hubiera cedido al pánico inicial. Lo más curioso es que la barrera del terror es sumamente predecible. Siempre que decides avanzar hacia algo que está más allá de tu experiencia actual, aparecerá. Y por eso tantas personas pasan años, incluso décadas, dando vueltas en círculos.
No es que no sepan qué hacer, sino que en el momento en que surge el miedo, lo interpretan como una señal para retroceder. En realidad, es una invitación para seguir adelante. La ciencia demuestra que el cerebro humano está diseñado principalmente para priorizar la supervivencia y no el crecimiento personal. Cuando te enfrentas a algo desconocido, tu sistema nervioso reacciona como si estuvieras ante un peligro real, aunque solo sea un cambio de carrera, una nueva inversión o la presentación de una idea al público. Por eso esa sensación puede ser tan intensa. Pero al igual que un músculo, tu tolerancia a esa incomodidad aumenta cada vez que decides seguir adelante a pesar del miedo. He visto personas transformar por completo su vida financiera y personal simplemente al adoptar una regla clara. Cuando siento miedo, es señal de que estoy en el camino correcto. Este cambio en la forma de interpretar altera por completo cómo enfrentamos los retos. En lugar de huir, comienzas a buscar lo que hay del otro lado del miedo. Y casi siempre, lo que hay es una versión más grande, más segura y más capaz de ti mismo. Recuerdo a una mujer que quería iniciar su propio negocio, pero cada vez que estaba a punto de dar el primer paso, la invadía una ansiedad fuerte y desistía. Después de entender el concepto de la barrera del terror, decidió actuar diferente. Cuando el miedo apareció, respiró profundo, reconoció que era solo el viejo paradigma intentando protegerla y siguió adelante. Hoy dirige una empresa que genera ingresos de varios cientos de miles de euros al año. Y me dijo que el momento más decisivo de su vida fue cuando decidió atravesar el miedo en lugar de obedecerlo. Por eso, si estás a punto de tomar una decisión y sientes como si fueras a saltar de un precipicio, debes saber que probablemente estás por entrar en un territorio donde tus resultados cambiarán para siempre. Reconoce ese miedo, pero no permitas que controle tu elección. Dite a ti mismo, si tengo miedo es porque estoy a punto de crecer, y entonces da el siguiente paso. Así es como rompes la barrera del terror y demuestras para ti y tu paradigma que tu vida no está controlada por el miedo, sino por tu decisión de avanzar. La mayoría de las personas cree que para cambiar su vida basta con tener fuerza de voluntad y disciplina. Piensan que, si se esfuerzan lo suficiente, tarde o temprano obtendrán resultados. Pero no es así como funciona. El paradigma, esa programación profunda en el subconsciente, no responde a la fuerza bruta. No cambia simplemente porque decidiste querer algo nuevo. Es como intentar guardar un archivo nuevo en una computadora sin cambiar el sistema operativo. Puedes guardarlo, pero el sistema antiguo sigue funcionando y tarde o temprano borrará o corromperá esa nueva información. Lo que realmente transforma el paradigma es la repetición de una nueva idea junto con una fuerte carga emocional. Esto significa que no basta con escribir un objetivo y mirarlo todos los días de forma mecánica. Debes involucrarte con él hasta sentir que ya estás viviendo esa nueva realidad. Cuando el subconsciente lo siente, lo acepta. Y cuando lo acepta, cambia. He visto esto suceder de manera impresionante tanto en niños como en adultos. Recuerdo a una familia cuyo hijo tenía malas calificaciones en matemáticas. Los padres estaban agotados y creían que la única solución era más horas de estudio, más ejercicios, más presión. Pero nada funcionaba, porque en el fondo el niño ya creía que era malo para los números. Entonces, les sugerí hacer algo completamente diferente. Cada noche antes de dormir pusieran la mano sobre él y dijeran con convicción y emoción: «Estoy tan feliz y agradecido porque ahora estás sacando calificaciones excelentes en matemáticas». Lo importante no era solo repetir las palabras, sino transmitirlas de tal manera que él sintiera que eso ya estaba sucediendo. 3 semanas después, las calificaciones comenzaron a mejorar. Nada en el contenido había cambiado, pero su creencia había sido reprogramada. Este proceso funciona en cualquier área de la vida. Si quieres más prosperidad, debes crear una afirmación clara, cargada de significado, que represente el resultado deseado como si ya fuera real. Luego, debes repetirla diariamente en un estado de emoción positiva. Y no cualquier emoción. Debe ser un sentimiento que te conmueva,
que acelere tu corazón y que te haga sonreír solo al imaginarlo. Esta combinación de repetición y emoción es lo que reprograma el paradigma. La neurociencia llama a esto neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones y rediseñar patrones de comportamiento mediante estímulos repetidos. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. La imagen mental debe ser vívida. Mientras más clara sea, mientras más rápido el subconsciente lo acepta, más efectivo es el proceso. No basta con decir, quiero ganar más dinero. Es necesario visualizar la cantidad exacta, la cuenta bancaria con ese saldo, el sonido de la notificación de un depósito, la sensación de seguridad al pagar todas las cuentas y aún tener sobrante para invertir. Cuando agregas olor, color, textura y emoción a esa imagen, el cerebro responde como si ya estuvieras viviendo esa realidad ahora mismo. Yo mismo usé este método cuando quise transformar por completo mi vida financiera. Todas las mañanas y noches me imaginaba mentalmente como alguien que ya había alcanzado el resultado deseado. Visualizaba mi rutina diaria, las conversaciones, el entorno a mi alrededor, como si fuera la película donde yo era el protagonista y ya estuviera viviendo esa realidad. Al principio, mi viejo paradigma intentaba detenerme, diciéndome que era imposible, que no tenía la educación necesaria y que me estaba engañando. Pero seguí repitiendo, sintiendo y visualizando, hasta que un día me di cuenta de que ya no tenía que fingir creer, realmente creía. Fue entonces cuando las oportunidades comenzaron a surgir casi de manera natural. La verdad es que todos estamos practicando este proceso, pero generalmente en la dirección equivocada. Repetimos a diario pensamientos e imágenes de fracaso, limitación y miedo. Esto también moldea nuestro paradigma, pero nos mantiene atrapados. Al tomar conciencia de esto, entiendes que puedes sembrar deliberadamente nuevas semillas en tu mente, regarlas con emoción y ver cómo brotan los frutos. Es un trabajo diario, pero no complicado. Empieza y termina tu día con la imagen de tu victoria. Si puedes, escríbela, repítela en voz alta, visualízala con todos los detalles y, sobre todo, siéntela como si fuera real. Recuerda que no importa si al principio sientes que solo estás inventando. Así es como empieza. Después de un tiempo, notarás que lo que parecía imaginación se vuelve evidencia concreta en tu vida. Cuando eso suceda, comprenderás que cambiar tu paradigma es como cambiar todo tu destino y que esa llave siempre estuvo en tus manos. Muchos hablan de la ley de la atracción como si fuera la solución mágica para todos los problemas. Seguramente has escuchado frases como piensa positivo y todo cambiará, o solo mentalízalo y el universo lo entregará. Pero hay un punto que casi nadie explica, y es justamente donde la mayoría falla. La ley de la atracción es real, pero no es la ley principal. Es una ley secundaria que depende totalmente de una ley primaria llamada ley de la vibración. Aquí es donde todo comienza a tener sentido. Todo en el universo está en constante vibración. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción que tienes emite una frecuencia específica. Es como una estación de radio. Solo puedes escuchar la música de la frecuencia en la que estás sintonizado. Si quieres escuchar otra estación, necesitas cambiar la frecuencia. En tu vida sucede igual. Solo atraes aquello que vibra en la misma frecuencia que tú. No sirve querer prosperidad si tu vibración es de escasez, ni desear relaciones sanas si vibra inseguridad o desconfianza. He visto a personas brillantes, con talento y gran potencial, que no avanzaron simplemente porque, aunque decían querer más, vibraban en el miedo a perder lo que ya tenían. Esa frecuencia baja bloqueaba cualquier oportunidad mayor. Por otro lado, también he visto a personas sin experiencia ni grandes recursos atraer negocios increíbles, asociaciones y resultados significativos porque eligieron conscientemente vibrar en confianza, gratitud y abundancia, incluso antes de ver alguna prueba física de ello. Recuerdo a un empresario que conocí en un evento. Estaba al borde de la quiebra, lleno de deudas y sin perspectivas. Cuando platicamos, me di cuenta de que toda su energía estaba enfocada en evitar más pérdidas.
en sobrevivir ese momento difícil. Le expliqué que esa actitud, aunque parecía lógica, mantenía su vibración en un nivel que lo impedía salir de esa situación. Y aquí va un reto extra. Durante el día, cada vez que tengas un momento de pausa, vuelve mentalmente a la imagen que creaste en la mañana. Revive esa sensación, aunque sea por unos segundos. Es como regar una planta varias veces al día. Cada vez que haces esto, refuerzas la nueva programación y debilitas la antigua. Si tomas en serio este ejercicio, no serán solo 7 días. Será el comienzo de un nuevo patrón mental que guiará tus decisiones, moldeará tu comportamiento y atraerá a tu vida todo aquello que ahora quizá parezca lejano. Solo necesitas comenzar y empezar ahora mismo. Entonces, continuemos. Una vez que comiences a aplicar el reto de 7 días y sientas los primeros cambios, notarás que el siguiente paso es proteger ese nuevo patrón mental como si fuera tu bien más valioso. No sirve de nada plantar una semilla y luego dejar que cualquier viento la arranque de la tierra. Todos los días serás puesto a prueba. Surgirán situaciones, las personas cuestionarán, y algunas incluso intentarán, de manera consciente o inconsciente, jalarte de vuelta a tu antiguo paradigma. Ahí es donde entra lo que yo llamo blindaje mental. El blindaje mental es un compromiso contigo mismo de no dejarte influenciar por ideas y vibras que no estén alineadas con lo que quieres. Esto significa elegir con cuidado qué ves, qué lees y, sobre todo, las conversaciones que mantienes. Tal vez tengas que alejarte, al menos temporalmente, de personas que insisten en quejarse, hablar de carencias o recordarte errores pasados. No porque no te importen, sino porque estás en medio de una construcción interna y no puedes permitir que entre polvo en ese proceso. Cuando empecé a cambiar mis propios paradigmas, noté que muchas personas a mi alrededor no entendían lo que hacía. Algunas se reían, otras decían que soñaba demasiado alto. Si hubiera prestado atención a esas voces, probablemente estaría en el mismo lugar hasta hoy. Así que tomé una decisión: rodearme de quienes creían que era posible, de quienes me inspiraban a pensar en grande. Y eso hizo toda la diferencia. Puedes aplicar esto de forma práctica creando pequeñas barreras de protección. Por ejemplo, si alguien empieza a hablar de algo negativo, cambia el tema o simplemente aléjate. Si notas que consumes noticias, redes sociales o programas que generan miedo, enojo o pesimismo, sustitúyelos por contenido que te ponga en el estado mental correcto. Al principio puede parecer radical, pero recuerda, estás moldeando tu frecuencia. Y la frecuencia es como un campo magnético. Atrae lo que está en la misma sintonía. Algo importante: el blindaje mental no es vivir en una burbuja y fingir que el mundo afuera no existe. Es elegir conscientemente dónde pones tu atención. Seguirás enfrentando desafíos e imprevistos, pero responderás desde un estado interno mucho más fuerte y alineado. Esto cambia completamente la forma en que tomas decisiones y resuelves problemas. Si unes la práctica diaria del reto de 7 días con este blindaje mental constante, tu nuevo paradigma no solo se formará más rápido, sino que será prácticamente inquebrantable. Y cuando eso pase, ya no tendrás que luchar para mantener el enfoque o la motivación. Todo fluirá con naturalidad, porque tu subconsciente empezará a trabajar a tu favor, atrayendo y creando oportunidades que antes parecían improbables. En ese momento, te darás cuenta de que no solo estás cambiando resultados, estás cambiando tu propia identidad. Lo más importante de todo lo que has escuchado hasta ahora es que absolutamente nada cambia de manera duradera si tu paradigma sigue igual. Es él quien dicta cómo piensas, cómo reaccionas, qué crees que es posible e incluso qué permites que entre en tu vida. Puedes tener la mejor estrategia, la mejor oportunidad, trabajar duro todos los días, pero si tu programación interna no cambia, tarde o temprano serás jalado de vuelta a los mismos resultados de siempre. Cuando entiendes esto y decides conscientemente reescribir tu propio patrón mental, todo empieza a cambiar. Tus decisiones se vuelven más acertadas, percibes oportunidades que antes pasaban desapercibidas y hasta la manera en que enfrentas los desafíos
se transforma. Esa es la clave que separa a quienes viven reaccionando a lo que pasa de quienes crean activamente la vida que quieren vivir. Y lo más poderoso es darte cuenta de que este proceso no depende de la suerte, las circunstancias o factores externos. Depende solo de ti, de tu compromiso para aplicar los pasos que hemos discutido aquí y proteger tu nuevo paradigma hasta que se convierta en una parte natural de quién eres. Y el camino no termina aquí. En el siguiente video que está apareciendo en tu pantalla, subirás un peldaño más en tu evolución. Entenderás cómo expandir aún más esta nueva conciencia y profundizar tu capacidad para atraer y crear lo que deseas, volviéndote un 1% mejor de lo que eres ahora. Quiero agradecerte por haber estado conmigo hasta aquí, por invertir tu tiempo en aprender algo que puede cambiar completamente el rumbo de tu vida. Y ya te digo, te estaré esperando en el próximo video. Ahí seguiremos construyendo juntos.